Hay pacientes o como le pasaba a una paciente que estoy atendiendo que está pasando por una depresión. Cuando todo el tiempo empiezo a evaluar la historia de la paciente, veo que al ser la hermana mayor y haber tenido una madre ausente y padre ausente, fue ella quien se tuvo que hacer cargo de los hermanos y fue criada con esta presión y con esta obligación de tener que ser quien se encargaba de todo el mundo. Después fue pasando por otras situaciones, enfermedades familiares, hasta la muerte de su madre, cuidarla hasta el final. Fue como en base a una creencia de tener que ocuparse de todo el mundo. Y hay gente que vive en base a estas situaciones, entonces va por la vida queriendo agradarle a todo el mundo, sosteniendo una máscara de tener que ser la persona fuerte que se come el mundo, que puede con todo, que se lleva el mundo por delante, que está siempre feliz, que está siempre para levantarle el ánimo a la gente. Y cuando llega al consultorio, la careta se cae. Muchas veces uno, por diferentes golpes que le da la vida, va armando corazas, ¿no? Entonces yo sufrí mucho en mi vida, entonces ahora me armo una coraza y no muestro sentimientos, y me alejo y me muestro solitario, y me peleo con todo el mundo, y no me importa nada ni nadie. Es como que uno muchas veces va guardando diferentes situaciones que va viviendo en la vida y, como yo siempre digo, el 50% de lo que somos, y esto está comprobado en lo que es la formación de la personalidad, el 50% de lo que somos es genético, pero el otro 50% de lo que somos hoy en día, nuestra forma de reaccionar, de pensar, de sentir, se da en base a las vivencias que hemos tenido desde chicos hasta la actualidad. Pensando mucho en esta paciente que uno de los últimos posgrados que hice fue sobre hipnosis. Y era algo que yo me quería meter hace mucho porque no era algo que no creía, pero bueno, viendo y considerando que Freud viajó a Francia, y esto lo estudié en la facultad, que Freud había viajado a Francia a conocer a Charcot y a Erickson, y después, bueno, conoció a Erickson, que son los creadores de lo que es la hipnosis, que no tiene nada que ver con Toussaint y ladrar como perro y ahora ponete duro, rígido y lo paran sobre dos caballetes, nada. Hipnosis no tiene nada que ver con eso. La cuestión es que hoy no sé por qué me sentí que la paciente lo necesitaba, lo ameritaba, la situación lo ameritaba, y salió bárbaro porque en esa hipnosis pudo encontrarse con su niña interior y hablar con su niña interior, y fue muy fuerte porque lloró mucho, se emocionó mucho. Yo veo gente llorar 12 horas por día y aún así hay veces que tengo que hacer fuerza para no quebrarme yo también, porque hay pacientes que me llegan más que otros, situaciones que me llegan más que otras. Y fue muy fuerte, y después me quedé pensando y recordé un profesor de la facultad, un gran profesor que tuve en la facultad, que una vez contó una historia
que es la historia de Adelfa. Lo que contaba este profesor es que Adelfa era una mujer que era tomada como la reencarnación de la gloria y del éxito. Y cualquiera acá puede darle el significado que quiera a lo que es el éxito o la gloria. El tema está en que Adelfa iba por la vida mostrando éxito y gloria, agradándole a todo el mundo, llevándole alegría a todo el mundo, buscando la aceptación de todo el mundo, buscando el amor de todo el mundo, buscando ser aceptada por todo el mundo, ayudando a todo el mundo, y eso a Adelfa la hacía sentir que le hacía honor a su nombre, porque cada vez se sentía más gloriosa y más exitosa. Hasta que un día conoció un hombre que la maltrató psicológicamente y la maltrató físicamente. Y esto le dejó un dolor muy grande y una parte de su corazón se apagó con toda esta historia. Pero siguió adelante y tratando de agradarle a todo el mundo, tratando de llevarle alegría a todo el mundo, tratando de ser aceptada, tratando de sentirse querida por todo el mundo y ayudando a todo el mundo y consolando a todo el mundo, hasta que un día una amiga dudó de su fidelidad. Y aunque muchos años pasaron y no se vio más con esa amiga, Adelfa hasta el día de hoy intentaba explicarle a su amiga que no había tenido ninguna mala intención. Y esto la volvió a marcar en su corazón y siguió de nuevo por el mundo a agradarle a todo el mundo. Después pasó que Adelfa se encontró con un hombre que le dijo lo que quería escucharla, con un psicópata social, con un sociópata, que con tal de llevarla a la cama o con tal de jugar con sus sentimientos, la ilusionaba y le decía lo que ella quería escuchar, y le decía que la amaba, que era la mujer de su vida, que la iba a amar por siempre, y la ilusionaba con falsas promesas para llevarla a la cama. Una vez que la llevó a la cama, la tiró a la basura, y esto le dejó un enorme dolor a Adelfa. Entonces ya iba por la vida más cansada, entonces sus éxitos y sus glorias cada vez eran menos exitosas y menos gloriosas. Entonces ya le empezó a sentir un peso a tener que agradarle a todo el mundo y ayudar a todo el mundo, cuando veía que todo el mundo a veces podía ser injusto con ella. Después pasó que empezó a recordar que sus padres, cuando ella traía un 8 del colegio, los padres le preguntaban por qué no trajo un 9, y cuando traía un 9, los padres le preguntaban por qué no trajo un 10. Y se dio cuenta que esos padres que tanto la señalaban con el dedo y tanto exigían y tanto la sobreexigían, no eran perfectos. Cada uno había cometido muchos errores. Y estas personas que ella tanto alababa, que eran sus padres, no eran perfectos. También tenían defectos. Y esto le dejó un dolor muy grande. Entonces cada vez se sintió más cansada de tener que ir por la vida mostrando que era algo que no era. Y llegó un momento en el cual decidió encerrarse en un convento, porque se dio cuenta que encerrada en el convento ya no tenía la presión de tener que agradarle a todo el mundo, ya no tenía la presión de tener que alegrar a todo el mundo, ya no tenía la presión de hacerse querer por todo el mundo, ya no tenía la presión de tener que ayudar a todo el mundo.
y quedó encerrada en el convento. Ahora, la gran pregunta que muchos debemos hacernos, o que yo empiezo ahora a darme cuenta que es una pregunta que quizás debería hacerle a muchos pacientes, es: ¿qué piensan hacer de su vida? Si encerrarse en un convento o simplemente dejar de querer estar siempre a merced de un otro para ocuparse de uno mismo, para empezar a valorarse a uno mismo, para empezar a quererse a uno mismo sin esperar esa aprobación o esa aceptación de los demás.